Hay múltiples aspectos que distinguen a un auténtico cristiano, entre los cuales se incluyen el arrepentimiento, la humildad, la vida orientada hacia la gloria de Dios, la oración, la separación del mundo, el crecimiento espiritual, el fruto espiritual, la obediencia, el anhelo por la palabra de Dios y una transformación de vida. A pesar de esta diversidad, la característica fundamental de un verdadero seguidor de Jesucristo es el amor. En primer lugar, los cristianos aman a Dios, un principio que Jesús proclamó como el más grande y crucial en la Biblia. Además, el amor por los demás creyentes también define a los auténticos discípulos de Cristo. Además de amar a Dios y a los hermanos en la fe, los cristianos también deben demostrar amor hacia los incrédulos. Aunque se les prohíbe amar el sistema del mundo, que es perverso y satánico, los creyentes deben, no obstante, amar a los pecadores perdidos, atrapados en dicho sistema. El ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo, quien amó incluso a aquellos que lo rechazaron. Ahora bien, Él se dirigió a sus auténticos discípulos instruyéndoles sobre cómo deben percibir a los demás. Su enseñanza consiste en que deben distinguirse no solo por odiar su propio pecado, sino también por amar a sus enemigos. Esta parte crucial de la enseñanza de nuestro Señor acerca del reino revela que sus auténticos discípulos deben destacarse por un amor sobrenatural que impulsa a hacer el bien incluso a sus enemigos. Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La evidencia más visible de que realmente somos seguidores de Jesús radica en nuestra capacidad para amarnos mutuamente, replicando el amor con el que Cristo nos ha amado. Entonces, la pregunta crucial es, ¿cómo sabemos con certeza que amamos de verdad? Lucas 6, desde el versículo 27, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso.
No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Una pregunta que siempre debemos plantearnos es: ¿cuál es el estándar que seguimos al amar? Existe un único principio, una única forma de amar, y es imitar el amor de Cristo. En contraste, el mundo tiene otra forma de amar, basada en el egoísmo y la reciprocidad. En este enfoque, el acto de amar está condicionado por la expectativa de recibir ayuda en el futuro como muestra de agradecimiento. Este es el amor recíproco en relaciones humanas que se basa en gran medida de recibir algo a cambio. No es necesario ser nacido de nuevo, espiritual o hijo de Dios para amar a quienes nos aman. Cualquiera puede bendecir a aquellos que los bendicen y orar por ellos. Sin embargo, el versículo 35 destaca los grandes galardones, indicando que no recibiremos recompensas celestiales simplemente por amar a quienes nos aman. El amor recíproco e interesado es el modelo del mundo, no el de Jesucristo. Jesús cuestiona: ¿qué mérito tenéis si amáis a los que os aman? Indica que no hay gracia ni mérito en ese tipo de amor. Es sorprendente, pues si hacemos un favor y la persona es ingrata, ella peca. Pero si hacemos un favor esperando ser compensados, desfiguramos el acto de bondad con una actitud incorrecta. El pecado del interés está presente en ambas partes. Algunas personas son amables con la esperanza de obtener ayuda a cambio, y otras, cuando ayudan, esperan ser retribuidas en algún momento con otro favor. Mateo 5:46 plantea esta reflexión: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Este pasaje subraya la necesidad de un amor más elevado y desinteresado, en contraposición al amor común que se espera en el mundo. Agregando a lo anterior, los publicanos eran considerados la escoria en la sociedad judía. Incluso aquellos considerados como la peor clase de personas eran capaces de amar a quienes los amaban. Jesús les está señalando a sus seguidores: ¿realmente esperan recibir una recompensa por hacer lo mismo que la gente que es vista como despreciable? ¿Existe algún mérito en hacer el bien a quienes nos tratan bien? No hay virtud alguna en ello. Lo que estoy tratando de explicar es que el amor y el acto de hacer el bien al prójimo no deben depender del bien recibido. De lo contrario, nos limitaríamos a bendecir a quienes nos bendicen, amar a quienes nos aman, maldecir a quienes nos maldicen, aborrecer a quienes nos aborrecen y no amar a nuestros enemigos ni perdonar a quienes no nos perdonan. Amar de la misma manera que lo hacen los pecadores no evidencia ser un hijo de Dios. No hay testimonio del Evangelio. Ese tipo de amor no convencerá a nadie de que quien lo manifiesta pertenece al reino de Dios.
no brinda ninguna evidencia de una vida regenerada y transformada. Si imitamos a Jesús como nuestro modelo, nada cambiará en nosotros. Entonces no deberíamos cambiar nuestra conducta según las circunstancias. En lugar de ello, deberíamos regirnos por el principio fundamental de amar como lo hizo Jesucristo, sin importar las circunstancias. Lucas 6:34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí, el Señor no se refiere a prestar a alguien que no puede o no quiere pagar el préstamo, ya que la Biblia enseña que todos deberían pagar sus deudas. Más bien, habla de prestar con la intención de crear una obligación, esperando que la otra persona se vea comprometida y devuelva el favor cuando sea necesario. Si no ocurre así, cambiaríamos nuestra actitud y dejaríamos de hacer favores, dejando de ser generosos. En la bolsa de los pecadores hay diversidad. Algunos no hacen favores, nunca, siendo duros de corazón. Otros realizan favores esperando recibir algo a cambio. Sin embargo, Jesús señala que hacer un favor esperando reciprocidad es un comportamiento pecaminoso. Hay dos clases de pecadores: los miserables que no ayudan a nadie y aquellos que sí ayudan, pero son movidos por el interés, llevando en su frente la palabra permuta o intercambio. No necesariamente esperan que les devuelvan el favor con dinero, no. Si brindan su ayuda y en un momento dado reciben un no como respuesta, o las cosas no se hacen según sus expectativas, o no son tomados en cuenta, o si son omitidos o ignorados, o si no son colocados en el lugar de privilegio que creen merecer, señores, hasta ahí llega su generosidad. Cierran su corazón, anulando su disposición a ser generosos. Somos tan egoístas que nos detenemos en dar un simple saludo en cumpleaños solo porque esa persona no nos saludó en los nuestros. Conocí a alguien a quien le dijeron que contribuyera en los cumpleaños del pastor y ella se negó porque, según ella, nadie había saludado a su esposo en su cumpleaños. Esta persona ama conforme al mundo, pero no como alguien que ha nacido de nuevo. Amar de la manera en que Jesús mandó es un amor extraño. Tal amor no es natural ni normal según los estándares humanos. Por supuesto, es natural tener un círculo de amigos y personas cercanas. Sin embargo, este mandato no sugiere que debes tener a tus enemigos en tu círculo más cercano. No se trata de eso. Este amor implica no albergar odio ni amargura, no reaccionar de la misma manera que otros lo harían, no maldecir, no esperar ansiosamente una venganza con actitudes virulentas. Se trata de conservar un corazón puro, expresándose siempre a través de acciones de hacer el bien, bendecir, servir, mostrar misericordia, no juzgar, no condenar, perdonar y ser generoso una y otra vez, tanto con aquellos que te aman y son cercanos, como con tus enemigos. Este amor, según Jesús, impulsa a hacer el bien, sin importar si la persona lo merece o no. Cuando lo hagas,
No esperes nada a cambio. No aguardes ser retribuido en absoluto. Observa el versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Si eres generoso, pero buscas un trato especial, estás buscando la gloria de los hombres. Es sorprendente cómo algunos pecan al ser tacaños, aferrándose a las riquezas, mientras que otros superan la miseria y la avaricia, pero enfrentan el desafío de vencer el egoísmo al esperar algo a cambio. Mateo 6:2 advierte: cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Al ser generoso, debes decidir de quién buscas recompensa. Si de los hombres o Dios. Si buscas gratitud, privilegios o reconocimiento de los hombres, eso será tu recompensa. No recibirás más que eso, ya que es lo que solicitaste. Lucas 6:35 ofrece una perspectiva diferente. Más bien amen a sus enemigos y háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, porque Dios es bueno aún con los desagradecidos y perversos. Si verdaderamente eres hijo de Dios, entonces, al igual que Él es bueno con los desagradecidos y perversos, haz el bien sin esperar nada a cambio. En la iglesia se identifican 4 niveles de generosidad: los miserables, los más o menos generosos, los generosos que esperan recibir algo a cambio y la plenitud de la madurez en la generosidad, que implica dar sin esperar nada a cambio. ¿En qué nivel te encuentras? Todo acto generoso conlleva una recompensa. Pero la clave está en la elección. ¿Quieres ser recompensado por los hombres o por Dios? Si buscas la recompensa humana, recibirás reconocimiento y gloria solo mientras sigas ayudando. Sin embargo, la culpa recae en ti, ya que preferiste elegir el reconocimiento humano. Si dejas de ser dadivoso porque no fueron lo suficientemente agradecidos, significa que buscaste recompensa de los hombres y no de Dios. Por otro lado, los generosos que reconocen que Dios los recompensa no esperan gratificación humana. No es su objetivo final. Aquellos que esperan ser galardonados por Dios entienden la importancia de la siguiente promesa. Lucas 6:23: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. No solo te regocijarás en ese día al recibir un galardón grande, sino que también hay una recompensa aquí en la tierra de los vivientes. Lucas 6:35: y será vuestro galardón grande. Ama y sé generoso sin esperar nada a cambio, incluso cuando te enfrentes a la malicia y la ingratitud. La promesa es que mientras esperas el galardón eterno y celestial en el cielo, Dios te recompensará aquí en la tierra por obedecer los mandamientos de Jesús. ¿Quiénes pueden amar y ser generosos sin esperar nada a cambio por parte de los hombres? El versículo 35 lo dice claramente: los hijos del Altísimo son los únicos que aman de esa manera. Asimismo, los que aman son misericordiosos.
Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ser misericordioso implica retener el juicio que los pecadores merecen, siguiendo el ejemplo del Señor, que es paciente, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No deberíamos tener el mismo deseo de que esa persona se arrepienta y alcance el perdón de Dios? Claro. Si alguien no se arrepiente, enfrentará la condenación eterna. Ese será su destino. Pero mientras tanto, nosotros debemos practicar la misericordia. Los misericordiosos tienen estas virtudes del versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Quiero aclarar que evaluar el estado espiritual de una persona y confrontar su pecado es diferente, ya que tenemos la orden de discernir para ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿ok? Agregando a lo del versículo anterior, este mandato prohíbe la condenación dura, la crítica inmisericordia y vengativa hacia nuestros enemigos, como si tuviéramos el poder del juicio final. No debemos ser verdugos movidos por la rabia, la ira, el odio y la amargura. Lo sorprendente es que las personas que juzgan y condenan a quienes le han hecho mal se consideran razonables y justas en su reacción. No soy justo para juzgar o condenar, ya que si alguien es malo en sus acciones y palabras hacia mí, yo también soy pecador al quererme vengar. Si juzgo movido por el aborrecimiento, también seré juzgado de la misma manera. La guillotina utilizada en la Revolución Francesa, con sus ejecutores que cortaban cabezas sin misericordia como Robespierre y Antón, terminaron muriendo de la misma manera, decapitados en ese instrumento de muerte. En lugar de juzgar y condenar, los cristianos tienen la orden de perdonar. Perdonad y seréis perdonados. Los creyentes nunca se parecen más a su Padre Celestial que cuando perdonan a otros. No hay espacio en el amor del reino para guardar rencor o estar amargados. Sigamos el ejemplo de Jesús y Esteban. Los creyentes deben perdonar a sus enemigos sin importar cuán hostiles puedan parecer. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Todos anhelamos recibir las bendiciones materiales de Dios. Que la medida sea buena, apretada y rebosante. Sin embargo, el comienzo de esta bendición terrenal no lo inicia Dios. Nos gustaría que el versículo comenzara diciendo que Dios nos dará una medida buena y apretada desde el principio, pero no es así. Para que esto ocurra, el principio de esa bendición es que nosotros mismos debemos empezar dando. ¿Quieres que Dios te dé? Entonces comienza a dar y sé generoso sin esperar nada a cambio. Si tú das, la promesa es que Dios te dará mucho más. Es una promesa, pero debes empezar dando. Algunas personas comienzan bien el ciclo de dar y Dios les recompensa abundantemente. Sin embargo, a lo largo del camino, caen en la trampa de dar esperando recibir algo a cambio de los hombres. Si haces esto, ten en cuenta que esa será tu recompensa. Por otro lado, si das
y Dios te ha recompensado, evita caer en la trampa de creerte dueño de esa bendición y volverte orgulloso o egoísta. Incluso puedes empezar a actuar como un verdugo pensando que tu posición y economía te dan el poder para obrar como te plazca. Recuerda siempre, con la misma medida con que mides, serás medido. Una pregunta importante que debemos hacernos es, ¿cómo mido a las personas? Porque tarde o temprano seré medido de la misma manera. El principio que debemos aplicar es el que Jesús nos enseña, Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que tratemos a los demás de la manera en que nos gustaría ser tratados. Antes de tomar cualquier decisión, es crucial preguntarse, ¿me gustaría que hicieran lo mismo conmigo? ¿Estaría de acuerdo si fuera yo? ¿Estaría de acuerdo si esto se aplicara en mi situación? Estas preguntas nos guían hacia la empatía y la consideración hacia los demás. Aquellos que no son generosos, ¿cómo creen que Dios los evaluará? Si eres un servidor, ¿cómo piensas que Dios te medirá? Así como quitas, también se te quitará. Si no somos generosos con los recursos que Dios nos ha confiado, ¿cómo podemos esperar que Dios nos bendiga y nos mida con generosidad? Por otra parte, cuando enfrentemos fracasos o situaciones difíciles, es fundamental tener la conciencia tranquila. En esos momentos no estamos cosechando lo que sembramos, sino siendo sometidos a una prueba. Los justos como Job son probados en circunstancias difíciles para demostrar su integridad ante Dios. Job, a pesar de perder todo, incluso expresó, Job 1, 21, 22, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este pasaje resalta la hermosura de mantener la integridad sin causa aparente. Job lo perdió todo, pero conservaba lo más valioso, su integridad. Hay quienes poseen mucho, pero carecen de integridad, mientras que otros como Job mantienen su integridad incluso en la adversidad. Por otro lado, algunos caen en situaciones terribles porque no fueron íntegros desde el principio. Job 2, 9 y 10, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mira, si eres rico, sé íntegro como Job. Si estás en la pobreza, mantén tu integridad. No peque contra Dios. Una manera de conocer el corazón es a través de la administración del dinero. ¿Eres altivo creyendo que tienes el poder de hacer con el dinero lo que desees, olvidando que Dios te bendijo? ¿Ah? Deuteronomio 8, 17 y 19. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día.
Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Si verdaderamente soy hijo de Dios, pero tristemente amo de manera egoísta, evidenciando una generosidad mezquina o interesada al manipular las bendiciones que Dios me ha dado, entonces recibiré una medida correctiva, ya que como hijo de Dios, Él corrige a los que ama. De acuerdo con la forma en que trato a los demás, actuarán de la misma manera. Si no soy generoso, tampoco recibiré nada, pero si doy, también recibiré. No obstante, si he orado en rectitud y justicia, y a pesar de ello he recibido más desafíos y males que beneficios, sé que tengo una gran recompensa en el cielo. También recibiré bendiciones en esta tierra cuando Dios lo tenga provisto. Y estas promesas, si no las recibo en vida, Dios las otorgará a mi familia. Por lo tanto, siempre debemos amar, hacer el bien, ser misericordiosos, perdonar y ser generosos, ya que esto es distintivo de los hijos de Dios. Recuérdalo. Esto que hablamos hoy es lo distintivo de los hijos de Dios. Amén.